La guerra es el gran negocio de aquellos que han visto que la mejor manera de hacerse de las economías, los recursos de determinados pueblos es logrando que estos se peleen y, por supuesto, no les molesta para nada tener un saqueo por allá, un genocidio por allá, la desaparición de un pueblo. No, mientras tengan el poder de levantar la mano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y evitar que un alto al fuego se haga realidad. Brasil, otros países de América del Sur han manifestado su preocupación por cómo se está presentando la situación, Colombia, entre entre Venezuela y el Esequibo. ¿Sí? Una vieja situación complicada que viene precisamente desde que los británicos o los ingleses de aquel entonces metieron las uñas o las garras, dirían algunos otros. Para hablar sobre el tema está con nosotros Karen Méndez, ella es periodista venezolana del medio Venezuela News y que conoce a profundidad esto, pero sobre todo también muy preocupada porque estas excusas pueden servir para soplar los vientos de la guerra. Hay, felizmente, países como, insisto, Brasil, Colombia, que dicen, esto tenemos que resolverlo entre sudamericanos. ¿Sí? No podemos darle el gusto ni permitir que vengan los malos a hacer a lo que están acostumbrados. Karen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias también a todo tu público. Impresiones sobre este hecho, de la manera como se está percibiendo la intención de la potencia del norte de avivar o de generar, en realidad, temas bélicos para salirse con la suya. Sí, Juan, se han vivido en Venezuela semanas de mucha tensión. Todo parece indicar que Estados Unidos busca reproducir el mismo guión que ha aplicado en Rusia, enfrentando a Rusia y a Ucrania y después convertir ese conflicto en un conflicto entre la OTAN contra Rusia, replicarlo en América Latina, que como lo sabemos es un territorio de paz, es una zona de paz, es uno de los pocos espacios en donde Estados Unidos no ha logrado crear un conflicto bélico y están utilizando una controversia muy vieja, de larga data, una controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, que es un territorio, como tú muy bien lo explicabas, que los británicos pretendieron arrebatarle a Venezuela para ellos justificar su despliegue, su expansión militar en la región y apoderarse de un territorio que es muy rico en recursos naturales, en recursos minerales, principalmente en petróleo y en gas, y además tener un nuevo escenario para apoderarse de otras riquezas de América Latina. Te comento esto no porque no estoy hablando de teoría de la conspiración o de una paranoia conspiranoica, sino por la realidad. A principios de año, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, dijo que su país estaba muy interesado en América Latina, principalmente, dijo ella, por el litio que hay en Argentina, en Bolivia y en Chile, pero también, dijo ella, por el petróleo de Guyana, dijo ella, pero realmente es el petróleo descubierto en el Esequibo, que es un territorio que desde hace más de 200 años Venezuela y Reino Unido, Venezuela históricamente y tiene toda la documentación que demuestra que ese territorio es suyo, pero que los británicos lo querían para apoderarse. Como ya se habían apoderado de las Malvinas, ellos querían apoderarse de las bocas del río Orinoco para controlar el comercio marítimo en la región. Y entonces, en el año 2015, se descubren importantes yacimientos de petróleo a través de la ExxonMobil, una empresa que conocemos muy bien, que se ha dedicado a poner y quitar gobiernos en el mundo, a financiar, a destinar miles de millones de dólares anuales a grupos de presión para que se haga lo que ellos quieren. Y se ha pretendido ahora generar una escalada bélica entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Es un tema muy delicado. Venezuela no renuncia nunca
ha renunciado a ese territorio, pero le vendieron a Guyana que si ellos se apoderaban del Esequibo, si ellos garantizaban que el Esequibo, donde están esos importantes yacimientos de petróleo, quedaba dentro de sus fronteras, la ExxonMobil les garantizaba a Guyana un crecimiento en su economía, la prosperidad le vendieron. Y incluso les han prometido ser la Dubái del hemisferio occidental. Y bueno, aquí hay muchos intereses, Juan José, porque Estados Unidos lo que pretende es quedarse con el petróleo que hay en el Esequibo, como lo dijo la jefa del Comando Sur a principios de año y hace pocas semanas. Comienza y termina el año con la misma declaración de intenciones, porque les permitiría a ellos tener un petróleo muy valioso porque es crudo, ligero, el que encontraron ahí es casi que es un petróleo muy codiciado y pasaría por encima de lo que establece la OPEP. Recordemos que el sueño húmedo de Estados Unidos es romper con la OPEP y esto les permitiría tener el control de petróleo barato, seguir posicionándose como una hegemonía mundial, seguir financiando y sosteniendo sus guerras por el mundo y sin tener que depender de la cantidad de producción y de los precios que establezca la OPEP. En ese contexto, armar guerras como las que están sucediendo, por ejemplo, ahora en la región del Donetsk y Donbass, en la frontera, en ese espacio ruso de Ucrania, es un ejemplo para ver, ¿no? Y preocuparnos por lo que no debería pasar en este continente. Vemos lo que pasa con Israel en suelo palestino, la devastación de la tierra quemada, temas que deberían preocuparnos para que esto no pase. Vemos al embajador de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siendo el único en votar, ya ni siquiera los ingleses los han acompañado en esto, son los únicos en votar contra un alto al fuego. ¿Qué señal debería entenderse en esto? ¿O qué lectura tienes de ese momento o de esos eventos que te presento? Sí, es muy grave. Yo veo que el guión es exactamente el mismo porque se pretende decir, primero hay una provocación abierta a Venezuela y se quiere insertar la matriz de opinión que un día Maduro, como ya lo han satanizado la figura de Nicolás Maduro, entonces ellos quieren decir que un día Maduro se despertó loco y se quiere anexionar este territorio porque ahí hay petróleo y Venezuela, como ha vivido unos años de mucha crisis económica producto del bloqueo y de otros factores, entonces Maduro quiere meterse ahí para adueñarse del petróleo. Y sale el presidente de Guyana con un discurso que hace recordar mucho al papel que jugó Zelensky de decir que Venezuela es una amenaza, que Venezuela quiere agredirlos, que Venezuela no respeta su soberanía. Y todo esto es falso, Juan José, porque Venezuela, claro que respeta la soberanía de Guyana. Jamás Venezuela en toda su historia jamás ha respetado la soberanía ni ha agredido a ningún país del mundo. Venezuela es lo que no renuncia al reclamo por ese territorio que le pretendieron quitar los británicos y que incluso se demostró que cuando se lo quitaron con una componenda judicial en 1899, después se comprobó que fue así, que fue una componenda, que fue que los jueces en ese arbitraje actuaron presionados por Estados Unidos y el Reino Unido porque querían ese territorio. Y ahora vuelven a avivar la tensión por este territorio, pero lo que te digo, con un guión muy parecido a lo que hicieron en Ucrania y muy parecido también a lo que hacen con Taiwán. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Y el presidente de Guyana, entonces, con esa matriz de opinión, quiere decir que Venezuela quiere agredir. Pero Venezuela no necesita el petróleo realmente de ningún país, porque Venezuela tiene las reservas más grandes de todo el mundo, las reservas probadas más grandes de todo el mundo. Y como te digo, nunca en la historia de Venezuela este país ha agredido a ningún otro. Pero la ExxonMobil ha pagado, la ExxonMobil ha incitado o coaccionado o alentado a funcionarios guyaneses para que entren en un conflicto con Venezuela. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos? Desde que se descubrió que ahí había petróleo, empezaron a entrenar a militares guyaneses, empezaron a realizar ejercicios armados conjuntos de forma constante, apuntando a Venezuela, incluso
no recuerdo bien la fecha, si fue en el 2017 o el 2018, ellos organizaron un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro desde territorio guyanés que se llamó el Plan Maestro. Las visitas del jefe de la jefa del Comando Sur y del antiguo jefe del Comando Sur son constantes. Incluso el que era el jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo, visitó Guyana por primera vez en la historia. Guyana era un país que Estados Unidos nunca se volteó a ver, y ahora incluso Mike Pompeo fue y los visitó, y siempre ellos estaban como instigando para que, haciendo creer que ese territorio era de Guyana para que Venezuela reaccione. Entonces es un escenario muy peligroso. Venezuela ha apostado el diálogo. El presidente Nicolás Maduro casi que todas las semanas en su programa televisivo hace un llamado al presidente Irfan Ali para que se siente a dialogar, y después de tantos llamados, bueno, también hubo un referéndum en Venezuela. Eso fue interpretado por Guyana como una amenaza a la paz. Pero yo me pregunto, ¿qué es una amenaza a la paz? ¿Un referéndum que los venezolanos voten o una escalada militar por parte de Estados Unidos? Lo cierto es que la semana pasada, después de que la tensión se elevara muchísimo, porque después del referéndum el presidente Nicolás Maduro tomó medidas como incluir esa zona dentro del mapa venezolano, como decirle a las empresas, porque el presidente Irfan Ali, el de Guyana, está licitando bloques petroleros no solo en la zona en reclamación, sino en el mar, aún por delimitar. Es decir, no nos hemos puesto de acuerdo sobre el territorio y ya Guyana está entregando bloques petroleros en el mar, un mar aún por delimitar, e incluso se han pasado de la raya y han empezado a licitar bloques petroleros en aguas abiertas e incontrovertiblemente venezolanas, como son las del Delta Macuro, que es la fachada atlántica de Venezuela. Entonces es una clara provocación. Pero todo esto mientras las grandes corporaciones mediáticas y el presidente Irfan Ali dice que ellos apuestan por la paz, que Venezuela es una amenaza y que la apuesta de ellos es garantizar que América Latina siga siendo un territorio de paz. Pero ¿cómo nos dices que apuestas que América Latina siga siendo un territorio de paz si buscas la alianza con los países, con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Francia, que son los países que tienen el mayor historial de creación de guerras en el mundo? Entonces es una situación bastante tensa. Varios países de América Latina la semana pasada se pronunciaron y se logró que para este jueves, 14 de diciembre, se realice una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Irfan Ali, en San Vicente y las Granadinas. Hace pocos días el canciller de la República Bolivariana de Venezuela tuvo una reunión con los periodistas de la prensa internacional. Acudimos ahí y él nos explicó que la apuesta de Venezuela es bajar la tensión de esta situación, que ya el solo hecho de que se haya convocado una reunión es una conquista, es un triunfo para la CELAC, que la apuesta es que se mantengan alejados actores externos fuera del continente y que la solución de esto es política, es diplomática, es negociada. En ese contexto, cuando, por ejemplo, vemos estos señores no se cansan de organizar guerras, vemos que el señor Zelensky, por ejemplo, llega a los Estados Unidos y dice, a ver si me dan 61.000 millones de dólares para seguir con la guerra. Y los republicanos y muchos demócratas han dicho, no creo que te voy a de esa cantidad, pero sí quisiera que me mandes la cuenta de en qué gastaste las otras cantidades de dinero que te mandaron. ¿Será que en medio de estas revelaciones que hay, no están aprendiendo nada? Vamos, los negocios del señor Rex Tillerson fueron los que orillaron al señor Trump. Lo hizo de buena gana en realidad porque ese es el espíritu que él siempre lo ha movido, ¿sí? Pero fueron las razones por las que el bloqueo hacia Venezuela se volvió a niveles bárbaros. Pero, por ejemplo, ahora nos enteramos que cada vez con más detalles que el señor Biden apuesta por la guerra en Ucrania porque mucho del dinero que recibió el hijo de él viene de allí. No lo digo yo, lo dicen Sí. políticos demócratas. Demócratas, ni siquiera republicanos. ¿Frente a qué estamos? ¿No aprenden de esta lección, Karen? O sea, son tan necios que no aprenden.
Lo que tú dices es muy importante, Juan José, porque muchos nos hacemos esas preguntas. A Ucrania se le vendió que ellos tenían derecho a pertenecer a la OTAN y la OTAN a expandirse. A Taiwán se les ha vendido la idea de que tienen derecho a ser libres e independientes de China y están provocando a China cada vez más, ¿no? Y a Guyana, al gobierno de Guyana, se le ha vendido la idea de que ellos tienen derecho a desarrollarse y a apropiarse de este territorio para garantizar un desarrollo de sus ciudadanos. Y ahí es cuando te das cuenta que Estados Unidos vende sus puestos derechos cuando realmente lo que está haciendo es utilizar como carne de cañón a otros pueblos del mundo para defender sus intereses en distintas regiones. Y es una situación bastante preocupante porque parece que no se ha aprendido, como tú bien lo dices. Ahora vemos al presidente de Ucrania prácticamente desechado. El Congreso de Estados Unidos no quiere darle más financiamiento. Y ahora el apoyo, además de a Israel, se le está dando a Guyana. Entonces, yo también me preguntaba lo mismo y le digo, ahora el presidente de Guyana pareciera que se siente muy protegido y apoyado por estas grandes potencias para alentar un conflicto con Venezuela. Pero, ¿y qué pasará después cuando se cansen? Y ahí hay varias cosas que tú mencionabas que son importantes. Rex Tillerson. Tú mencionaste a Rex Tillerson, que fue el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos por un tiempo durante el mandato de Donald Trump. Y Rex Tillerson jugó un papel muy importante para avivar esta controversia territorial entre Venezuela y Guyana, porque Rex Tillerson era el director general de la ExxonMobil cuando el presidente Hugo Chávez renacionaliza o nacionaliza realmente la faja petrolífera del Orinoco, y la ExxonMobil es de las pocas empresas que se negó a aceptar las condiciones del Estado venezolano, que decía que el Estado venezolano también tenía que ganar con la extracción de petróleo, y creó estas empresas mixtas para que el Estado venezolano tuviera una mayor participación. Y Rex Tillerson, cuando se van de Venezuela, ellos dicen, nos vamos de Venezuela, y se fueron al CIADI, que es este centro de arbitraje internacional, y ahí pierden, porque ellos pedían que el Estado venezolano los indemnizaran por una suma millonaria, y realmente Venezuela lo que tuvo que pagar, o lo que planteó el CIADI para que Venezuela le pagara fue una suma irrisoria. Y la ExxonMobil parece que quedó muy dolida, y por eso dijeron, bueno, entonces ahora nos vamos al Esequibo, porque ya en ese momento se sabía, existía la idea de que ahí habían grandes yacimientos de petróleo. Y cuando realmente se descubren, en 2015, Rex Tillerson ya era el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, y él habla directamente, y hay documentos que lo revelan así, habla directamente con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres, para que se envíe este caso a la Corte Internacional de Justicia. Y es donde estamos ahora, y es un caso, y es un tema muy preocupante, porque están obligando a Venezuela a ir a la Corte Internacional de Justicia para que sea la Corte Internacional de Justicia la que diga si el laudo arbitral de 1899, que fue con el que el Reino Unido le quitó este territorio a Venezuela, es legal o no. Y Venezuela dice, nosotros no vamos a ir a la Corte Internacional de Justicia porque nosotros no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia. Creo que son 144 países en el mundo que no reconocen la jurisdicción automática de la Corte Internacional de Justicia. Y como doctrina, desde el año 45, cuando se creó la Corte Internacional de Justicia, Venezuela dice, nosotros no los reconocemos. No reconocemos que un actor de afuera resuelva temas territoriales de nuestro país. Pero además de eso, para que un caso de controversia territorial sea aceptado por la Corte Internacional de Justicia y se lleve a cabo, tiene que tener la autorización de los dos estados. Y en este caso no se hizo, y aún así la Corte Internacional de Justicia lo asumió. Y por eso Venezuela, una corte que, por cierto, ahora está presidida por una exfuncionaria del Departamento de Estado en la época de George Bush hijo. Entonces Venezuela tiene sobradas razones para decir, nosotros no confiamos en eso, todo huele muy raro. Ajá, claro, entonces tienes que de un lado están la Corte Interamericana de Justicia, que tiene un fiscal que cuando vio que
allá en la zona del Donbass había unos niños que estaban expuestos y el señor Putin agarró y se los llevó para que no pasaran lo que están pasando los niños en Gaza. Dijo, ah, no, criminal de guerra, deténganlos. Sí. Y cuando pasa lo que está pasando en Gaza, el tipo no mira, no sabe, no se entera. ¿Ah? Entonces, lo que notamos es que hay una evidente parcialización de un sistema que no responde al derecho, sino que sí utilizada como chaira, como navaja de ladronzuelo para atracar a cualquier nación o estado que quiera hacer uso de sus derechos. Pregunta, ¿Venezuela está desarrollando movimientos militares cerca de la zona del Esequibo que puedan preocupar y que puedan hablar de entrar a ejercer control militar de esta zona? No, Venezuela no está realizando la información que yo tengo ahora, Juan José, ¿no? Que entenderá el público que es muy cambiante, ¿no? En el referéndum, en la quinta pregunta era si los venezolanos aceptaban o no que se creara el Estado Guayana Esequiba. Y por más del 90%, las personas que votaron dijeron que sí, que apoyaban esta iniciativa. Y a partir de ahí la propuesta es cedular y darle la nacionalidad venezolana a las personas que viven ahí. Los militares venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que ha hecho es, hasta el momento, dentro de la frontera venezolana, empezar el despliegue para realizar escuelas, para levantar centros asistenciales de salud, y no más. He visto mucho en las redes sociales, muchas mentiras, muchos videos falsos diciendo que Venezuela está enviando unos paracaidistas, que se está tomando el Esequibo, aprovechando la tensión que hay, ¿no? La apuesta de Venezuela es diplomática, pacífica, negociada. Hay una seria amenaza para Venezuela, para la existencia de Venezuela. Después de que se acordara esta conversación que van a tener los presidentes de Venezuela y Guyana este 14 de diciembre, el presidente Irfan Ali, el de Guyana, dio una entrevista a la BBC de Londres diciendo que ellos están dispuestos a instalar una base militar de Estados Unidos en ese país, ¿no? Cerca del Esequibo, en su país, cerca del Esequibo. Entonces sí, hay la escalada militar y la amenaza militar ha venido directamente del Comando Sur desde territorio guyanés. Y Venezuela, evidentemente, lo que está haciendo es, lo que te digo, siguiendo un mandato popular, pero dentro de las fronteras venezolanas sin pasar hacia el Esequibo, desplegando escuelas, colegios, una pista, tengo entendido, una pista de aterrizaje también, porque Venezuela también tiene que defenderse, ¿no? O sea, es como el mismo caso de Rusia. Tú lo provocas, lo provocas, lo provocas y después cuando el otro país reacciona, entonces lo satanizas y dices que esa persona empezó la guerra y yo creo que la apuesta ahora es esa, provocar a Venezuela para que Venezuela reaccione y señalar a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, entre las medidas que ha tomado esta semana, ha sido decir, le dio 3 meses a las empresas petrolíferas que Guyana les dio concesiones para que abandonen ese territorio, ese mar que está en disputa, porque está en disputa, no pueden sacar, no pueden extraer de ahí petróleo sin la autorización de Venezuela. Y otra cosa que hizo fue decir, bueno, entonces Venezuela también va a empezar a licitar bloques petroleros y gasíferos en esa zona, porque si es una zona en controversia y ya la otra parte lo hace, ¿por qué esta parte no? Ese ha sido los anuncios como más fuertes que ha hecho el presidente Ahora, Maduro. ¿cómo queda la oposición adicta a la potencia del norte? Porque si existió un Guaidó fue porque desde Washington le dijeron, tú eres. ¿Ya? Si está una Karina Machado, ¿cómo se llama esta señora? ¿No? María Corina, sí. Sí, sí, ¿no? Si existe es porque le dan alas desde Washington. ¿Cómo quedan ahora? O sea, hay una potencia que quiere agredir, meterse militarmente en los territorios que mi país reclama
¿Cómo quedan frente a la opinión pública? ¿O qué percepción tienes ahí sobre eso? Ellos están entrampados. Antes de que empezara a tensarse muy fuerte este asunto, eh, la oposición, la dirigencia de la oposición venezolana que viene a representar como los intereses de Estados Unidos en Venezuela, firmó un acuerdo con el gobierno venezolano en esa mesa de diálogo que establecía una de los derechos políticos, ¿no? Para que ellos puedan presentarse en las elecciones, todos esos mecanismos para que ellos tengan garantías para participar en un proceso electoral presidencial, y también firmaron un acuerdo de protección a los intereses de Venezuela, y uno de ellos era la defensa del Esequibo. La lucha por el Esequibo y la no renuncia al Esequibo es una causa histórica transversal que atraviesa a Venezuela más allá de sus matices políticos. Incluye a los adecos, a los copellanos, socialdemócratas, todos han luchado por el Esequibo. Sin embargo, María Corina Machado, que por un momento también ella era favorable a defender el Esequibo, ha tenido un cambio de 180 grados, porque ella hasta hace poco defendía lo que es una doctrina de Venezuela, de decir que Venezuela no podía permitir que este caso llegara a la Corte Internacional de Justicia, porque como doctrina, después de ese laudo arbitral, Venezuela dijo, más nunca vamos a permitir que un tercero resuelva los asuntos territoriales de Venezuela y no reconocemos a la Corte Internacional de Justicia. Pero ahora salió con una declaración diciendo que Venezuela sí tenía que participar en la Corte Internacional de Justicia, que no tenía que haber un referéndum sobre este caso, y muchas personas en Venezuela la señalaron de prácticamente ser una vocera de la ExxonMobil, y muchos se preguntaban, pero ¿por qué ese giro de esta dirigente de la oposición? ¿Acaso ella está negociando con Estados Unidos entregar el Esequibo a cambio de que Washington, que la Casa Blanca, la lleve a ella a la presidencia? Entonces, bueno, es muy curioso. Yo creo que esa dirigencia, porque hay otros opositores venezolanos que han sido muy firmes. Enrique Capriles Radonsky salió a votar el 3 de diciembre en este referéndum por el Esequibo. Y él lo dejó muy claro, tiene sus diferencias con el gobierno, pero es que el Esequibo hay que defenderlo. Pero sí, otros dirigentes como María Corina Machado y otras, yo los veo como entrampados ahí, porque se nota que Estados Unidos le ha dicho, bueno, bájale el tono al reclamo del Esequibo a cambio de seguir el apoyo para que ella llegue a la presidencia. Y entonces, ¿cómo coloca a esta oposición, a la señora Machado, sobre todo, qué es lo que más están vendiendo? No sé si sea lo mejor que tengan, pero lo que más han vendido frente al proceso electoral, que ni siquiera llega candidata, tengo entendido. Entonces, ¿cómo queda esa oposición? No solo entrampada, supongo, sin mayores posibilidades, ¿o qué ves tú? No, bueno, María Corina Machado tiene posibilidades de ser candidata. El gobierno le ha dicho a ella, bueno, no el gobierno, lo que ha establecido estos acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana es que ella tiene una inhabilitación por diversas razones, pero si ella va al Tribunal Supremo de Justicia y pide una medida para que se revise esa inhabilitación, se puede revisar. Eso es lo último que tiene María Corina Machado. Ya hoy fue un dirigente de la oposición venezolana a pedir una revisión de una inhabilitación política que él tenía. Pero María Corina Machado dice que ella no se va a presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, porque no quiere reconocer esa institución. Efectivamente. Claro, entonces está como que amarrada en sus propios argumentos. Efectivamente. Y esto es un tema, sí, que los deja muy mal, es un mal retrato en la historia. Es un mal retrato ahora salir a decir que Venezuela tiene que ir a la Corte Internacional de Justicia, porque lo que te digo es que rompe una doctrina de defensa de Venezuela desde 1945 sobre este territorio. ¿Por qué razón Venezuela tendría que presentarse ahora a la Corte Internacional de Justicia? ¿Por qué? Si desde los años 40 nosotros decimos que no, ¿por qué ahora sí? Entonces, claro, es un mal retrato para esa dirigencia, sin duda, ¿no? Claro que sí. Karen Méndez, muchas gracias por habernos acompañado.
Es importante reflexionar para toda Latinoamérica y el Caribe que estos escenarios que comienzan de a pocos, con narrativas distorsionadas, con ejercicios inocentes militares, pueden terminar en terribles, dramáticas, terroríficas situaciones como la que está viviendo ahora en Gaza. Hay que acordarnos, porque es bueno ser memorioso, que cuando los primeros señores, estos que aparecieron armando kibbutz en los territorios palestinos, fueron recibidos con los brazos abiertos por los palestinos de la época. Sí, los recibieron con los brazos abiertos y vinieron con una gran propaganda y toda la performance, y claro, toda la plataforma mediática de aquel entonces. ¿Ah? Y nos ganó una narrativa. Ahora el punto es conocer. Yo le sugiero, amigo, señora, señor, que ve este programa, no nos crea nada finalmente, investigue usted, haga preguntas. Y cuando se dé cuenta de si le mintieron los de allá, sería bueno que asuma una posición. Karen, muchas gracias. No sé si quisieras hacer alguna reflexión final. No, gracias, Juan José. Sí, yo creo que la reflexión es que América Latina entienda que este no es un asunto entre Venezuela y Guyana. Venezuela nunca quisiera, nunca ha querido en su historia agredir a ningún país del mundo. Venezuela jamás quisiera entrar en un conflicto bélico, pero este no es un asunto de Venezuela y Guyana, esto es un asunto de toda América Latina. La jefa del Comando Sur nos los ha dicho en varias oportunidades. Ellos vienen por toda América Latina y permitir que esta situación llegue a mayores, que escale y que desemboque en un conflicto militar es una excusa de Estados Unidos para justificar su despliegue, su expansión militar en la región para quitarnos las riquezas de todo este continente. Entonces yo sí creo que los pueblos de América Latina podrían ayudar muchísimo a garantizar la paz de América Latina si no permitimos que situaciones como esta escalen, en donde, porque finalmente Estados Unidos aquí gana por todos lados, Juan José. Estados Unidos aquí va a ganar porque sus empresas transnacionales como la Exxon, que iban en caída libre, se reposicionen como lo ha hecho la ExxonMobil, gana porque Venden de este armas. conflicto, efectivamente, ya han hecho que Guyana compre equipos militares a quién, a Estados Unidos. Entonces ganan las empresas militares de Estados Unidos, ganan ellos porque tienen un nuevo espacio para reposicionarse en América Latina y pierden los mismos de siempre, pierden los pueblos. Entonces yo creo que no podemos permitir que otra vez con un mismo guión nos impongan la guerra. Muchas gracias, Karen. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es